A veces, mientras dormimos, algo se revela. No es un pensamiento, no es una imagen clara, es una sensación, una presencia suave que no sabemos nombrar pero que nos acompaña al despertar. Y en el fondo, aunque lo olvidemos al abrir los ojos, sabemos que no fue un simple sueño, fue una visita, fue un mensaje, fue algo que quiso tocarnos desde adentro. Muchos creen que los sueños son solo el eco desordenado de la mente, un residuo de preocupaciones o deseos inconclusos. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si cada símbolo, cada escena que se repite, cada caída, cada figura en la penumbra, fuera en realidad un lenguaje antiguo, silencioso, que no habla al intelecto sino al alma? El Dr. James Doty, neurocirujano y maestro de la compasión aplicada, nos recuerda que durante el sueño profundo, el cerebro activa una red neuronal por defecto. Es en ese estado cuando el inconsciente se abre y memorias reprimidas, traumas olvidados y anhelos del corazón encuentran un espacio para emerger, como si el alma, semidespierta, susurrara lo que no logramos oír en la velocidad del día. Joe Dispenza, investigador del potencial humano, añade que al dormir, soltamos la forma, soltamos el ego y accedemos, sin saberlo, al campo cuántico. Un espacio vibracional donde la información no se piensa sino que se siente, y lo que sentimos se convierte en visión. Una visión que, si aprendemos a escuchar, puede guiarnos hacia transformaciones que la mente consciente ni siquiera sabría pedir. Tal vez tú también lo has sentido. Te has despertado con el corazón acelerado, sin saber por qué. Has soñado con un lugar que no conoces pero que reconoces. Con una persona que nunca has visto pero que te llama por dentro. Has tenido sueños que no entiendes pero que se quedan contigo, como una música suave que no se olvida, y luego, días después, algo sucede. Una coincidencia, una palabra, un encuentro. Y recuerdas aquel sueño y comprendes que no fue azar. Fue aviso, fue preparación, fue guía. Hace unos años, una mujer escribió una carta a un hospital universitario. Había soñado, durante 3 noches seguidas, con la misma figura. Una niña de cabellos negros, ojos tristes y una voz que susurraba «Sálvame». Acordaba llorando, no sabía qué significaba. Hasta que en el 4.º día, al visitar un asilo para idosos, encontró la imagen exacta de la niña en un retrato antiguo colgado en la pared. Era la hija fallecida de una señora con Alzheimer, que hace años repetía la misma frase: nadie me escuchó a mi hija. Aquella mujer nunca había estado ahí antes. Nunca había oído esa historia, y entonces el sueño la llevó. La memoria de alguien buscó otro corazón para hacerse oír. Tal vez no todos los sueños sean tan claros, tal vez no todos tengan un propósito externo, pero cada uno lleva una semilla, una pista, una llave, algo que si se honra, si se atiende con respeto, puede revelar verdades ocultas, no del mundo, de ti. Este video no es sobre interpretar sueños como adivinanzas, es sobre despertar una parte tuya que he estado llamando. Es sobre recordar que hay un puente entre el alma y la mente, y que ese puente se cruza casi siempre mientras dormimos. A lo largo de este viaje, vamos a explorar por qué el alma elige hablar con imágenes, cómo reconocer los símbolos que anuncian un cambio interno y qué hacer cuando el universo decide hablarte desde dentro. Porque, aunque no lo recuerdes, cada noche recibes una carta, y quizá esta sea la noche que por fin decides abrirla. No todo lo que sientes puede ponerse en palabras. A veces, lo más profundo que te habita llega como imagen, como metáfora, como sensación suspendida en el aire. Y es precisamente durante el sueño cuando ese lenguaje emerge, no con frases, sino con símbolos que despiertan algo que estaba dormido mucho antes que tú cerraras los ojos. La mente lógica quiere entender, catalogar, resolver, pero el alma no funciona así. El alma no te habla con lógica. El alma no quiere convencerte, solo quiere que sientas. Por eso, cuando sueñas, no escuchas frases claras ni soluciones evidentes, escuchas símbolos, imágenes que parecen absurdas, escenas que se repiten, lugares que no existen y sin embargo tocan algo muy real dentro de ti, porque ese es el idioma del alma, arquetípico, emocional, no lineal, como si tu corazón se pusiera a hablar mientras tu ego duerme. Muchos sueños parecen caóticos, pero no lo son.
Hay un patrón, un eco, una persistencia. Cuando sueñas con lo mismo una y otra vez, no es casualidad, es insistencia vibracional. Es una emoción no resuelta que busca integrarse. Es tu inconsciente queriendo regresar a casa. Tal vez sueñas con una habitación que cambia de forma o con alguien que siempre te observa desde lejos. Tal vez hay un camino que nunca termina o un objeto que no puedes sostener. No lo ignores, no lo expliques como solo estrés. La repetición en los sueños no es una falla del sistema, es un llamado. Desde la neurociencia, sabemos que la red neuronal por defecto, la misma que se activa cuando estamos en reposo o en soñación, es un espacio donde el cerebro conecta experiencias pasadas con emociones actuales. Pero más allá de la ciencia, hay algo sagrado en esa conexión, porque no es solo la memoria la que se activa, es la memoria emocional, es la huella energética de lo que aún no ha sido expresado. Por eso, a veces, sueñas con personas que ya murieron, con versiones más jóvenes de ti o con paisajes imposibles. Son partes tuyas que quieren ser vistas, no comprendidas, vistas. Y aquí hay algo que no se dice con frecuencia. Los sueños no buscan darte una respuesta, buscan expandir tu percepción. No están ahí para resolver tu vida, sino para ampliar la forma en que la estás mirando. Cada símbolo, por más extraño que parezca, es una puerta a una emoción que quizá tu cuerpo no supo procesar en la vigilia. Porque hay dolores que el cuerpo calla, pero el alma no olvida, y entonces sueñas. La cultura moderna nos ha entrenado para desconfiar de lo sutil, nos pide pruebas, resultados, explicaciones, pero el alma no responde a ese lenguaje, el alma responde al silencio, a la contemplación, a la capacidad de estar con lo que no entiendes sin necesidad de resolverlo. Así se abre la intuición, así se abre el corazón. Quizá por eso, cuando despiertas de un sueño profundo, lo primero que sientes no es una idea, es una emoción, a veces sin nombre, una nostalgia que no sabes de dónde viene, una calma inusual, una inquietud suave, y esa emoción, esa vibración, es la huella que el alma deja al pasar. Si aprendes a reconocer esa huella, empiezas a recordar algo que siempre supiste, pero que el ruido del día te hace olvidar. Entonces, no se trata de interpretar tus sueños como un rompecabezas, se trata de recibirlos como un espejo, uno que no te muestra cómo eres, sino quién estás listo para dejar de ser. Porque en cada símbolo hay un duelo, y en cada duelo hay una puerta, y detrás de esa puerta puede que esté el próximo paso que tanto estás buscando. Cuando el alma habla, no grita, susurra. Cuando el alma llama, no insiste, espera. Pero si cada noche repite el mismo símbolo, si cada sueño vuelve al mismo lugar, si cada imagen te deja el mismo sabor, quizá no sea tu mente la que está tratando de decir algo. Quizá es tu verdad más profunda la que está tocando la superficie, pidiendo espacio, pidiendo luz, pidiendo amor. Porque al final el alma no busca respuestas, busca integración. Y los sueños son su manera más gentil de recordártelo. Hay imágenes que regresan, como una canción que no puedes dejar de tararear, como un rostro que aparece una y otra vez sin motivo aparente. Sueños que se repiten sin aviso, que te acompañan desde la infancia o que irrumpen de repente como una corriente fría en medio del descanso. Y cuando intentas explicarlos, tu mente no encuentra sentido. Pero algo dentro de ti sí entiende. Algo dentro de ti recuerda. El alma se comunica con símbolos porque el lenguaje común no basta. Porque las palabras tienen límites. Pero un símbolo, un verdadero símbolo, es infinito. Habla a múltiples niveles al mismo tiempo. Toca el cuerpo, la emoción, la memoria. No se trata de entenderlo con la razón. Se trata de sentirlo, integrarlo, escuchar lo que activa en ti. Por eso hay símbolos universales que cruzan culturas, tiempos y geografías. La caída, el agua profunda, las casas antiguas, los laberintos, las escaleras, las espirales. No son metáforas aleatorias, son puertas abiertas hacia algo que el alma ya sabe, pero el ego aún no se atreve a mirar. Soñar que caes no siempre es miedo. A veces es liberación. A veces es tu alma soltando una estructura interna que ya no puede sostener.
Soñar con una casa vieja puede ser tu memoria ancestral tocando una herida no cerrada. Soñar con agua oscura, con túneles, con pasajes estrechos, puede ser señal de que estás atravesando una transición interna profunda y aún no tienes palabras para ello. El inconsciente no es caótico, es simbólico, es preciso, es poético. Y sin embargo, el ego, con su necesidad de lógica y control, descarta lo que no puede definir. Ignora los sueños, los etiqueta como fantasía, como residuos de un día estresante. Pero hay algo que no puede negarse. Cuando un símbolo te sacude, lo sientes en el cuerpo. No sabes por qué, pero te deja inquieto, con una sensación en el pecho, con una urgencia que no se puede nombrar. Eso no es casualidad, es vibración, es movimiento interno, es señal. La psicología profunda, desde Carl Jung hasta los estudios modernos en neurociencia, ha demostrado que los símbolos oníricos tienen una función integradora. No están ahí para confundirnos, sino para ayudarnos a ver lo que la vigilia no alcanza. Y cuando no los atendemos, cuando los ignoramos, esa energía sigue buscando salida. A veces se convierte en ansiedad, en insomnio, en sensación de vacío. Porque el alma no se calla, solo espera. Y cuando lo simbólico no se escucha, lo emocional se estanca. Hay quienes sueñan con personas que no conocen pero que sienten como familiares. Hay quienes repiten una escena una y otra vez, durante años, como si una parte de sí estuviera atrapada allí. Hay quienes sueñan con el mar, con incendios, con espirales que giran sin fin, y sienten que hay algo más allá de la imagen. Una intuición, una llamada, un susurro que viene de otro lugar, de otra capa del ser. No necesitas ser místico para honrar tus símbolos, solo necesitas presencia. Escucha lo que resuena. No lo analices como si fuera un acertijo. Siente qué despierta en ti, qué te recuerda, qué parte de tu vida parece bailar con esa imagen, porque cada símbolo tiene un reflejo interno, y a veces lo que ves al dormir es un fragmento de lo que no te permites ver al despertar. En las culturas ancestrales, los sueños eran rituales, los símbolos eran medicina. Cada imagen era examinada no desde el intelecto, sino desde la vibración que dejaba en el cuerpo. Y es hora de volver a eso, de volver a sentir en lugar de explicar, de volver a reconocer que lo que aparece en el sueño no está ahí para asustarte, sino para revelarte. Tal vez por eso cuando sueñas algo que te sacude no puedes olvidarlo, porque no fue solo una imagen, fue una memoria emocional, fue una vibración que te pertenece. Y cuando se presenta una y otra vez, cuando la caída regresa, cuando el agua cubre todo, cuando la espiral te envuelve, es tu alma empujando una puerta que necesita abrirse. No todo símbolo necesita interpretación, solo necesitan ser reconocidos, vistos, honrados. Porque cuando el alma siente que es escuchada, deja de gritar en sueños y comienza a guiarte en la vigilia, sin esfuerzo, sin miedo, solo con presencia, solo con verdad. Hay mensajes que no llegan con palabras. Hay advertencias que no suenan como alarma, sino como intuición silenciosa. Y muchas veces, esas señales aparecen en el lugar más olvidado de nuestra vida interior, el sueño. En ese espacio sin tiempo donde lo racional se diluye y la conciencia se abre a dimensiones más profundas, las señales del alma emergen. Pero casi nadie las reconoce, porque nos enseñaron que soñar es irrelevante, que todo lo que sentimos mientras dormimos es solo ruido mental, un residuo del día, una fantasía inofensiva. Nos volvimos expertos en ignorar lo invisible, en negar lo que no entendemos, en descartar lo que no se puede comprobar. Pero el alma no necesita pruebas, solo necesita ser sentida. Y en los sueños, lo que sentimos es real, aunque no sepamos explicarlo. Muchas personas relatan haber soñado con presencias que no pueden describir, figuras que no hablan, pero observan, sensaciones intensas de ser vistas, guiadas o incluso protegidas por algo que no tiene rostro, pero que deja una huella emocional al despertar. Otros sueñan con visiones recurrentes de caída,
como si una parte de su ser estuviera soltando algo que ya no puede sostener. Hay quienes sueñan con agua que los arrastra, con espirales que los envuelven, con puertas que no se abren. Símbolos que regresan una y otra vez, como si esperaran el momento exacto en que finalmente serán comprendidos. Estas no son coincidencias, no son simples proyecciones del estrés cotidiano, son patrones. Y donde hay patrón, hay conciencia. Lo que se repite en el mundo onírico suele ser un reflejo de lo que se está moviendo en tu mundo vibracional. Un cambio que se aproxima, una transformación que ya ha comenzado, aunque tu mente aún no lo sepa. Un estudio reciente sobre la actividad cerebral durante el sueño mostró algo revelador. Las personas que llevan un diario de sueños, que prestan atención y reflexionan sobre lo que sienten al despertar, activan áreas del cerebro vinculadas a la intuición, como la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal medial. No solo recuerdan mejor sus sueños, también desarrollan una mayor capacidad para percibir conexiones sutiles en su vida cotidiana. Es como si al honrar los mensajes nocturnos, su sistema nervioso se volviera más receptivo a la sincronicidad y al sentido. Esto no es magia, es neurología sensible, es espiritualidad con raíces. Cuando tú validas una señal, el universo responde. Cuando tú ignoras una señal, esa energía se estanca. Y lo que no se escucha en el sueño, se repite en la realidad. No todos los sueños vienen con claridad. Algunos llenan como fragmentos, como emociones sueltas, como imágenes rotas, y aún así contienen verdad. A veces un simple color puede ser la llave, un lugar sin nombre, un olor, una palabra dicha en otro idioma. Todo lo que aparece tiene un propósito vibracional, porque lo simbólico no se mide con lógica, sino con resonancia. Y aquí hay algo que duele aceptar, pero libera. Muchas veces ignoramos las señales porque no queremos cambiar, porque sabemos, en lo profundo, que si reconocemos el mensaje, tendremos que soltar algo. Y soltar da miedo. Soltar una relación, una identidad, una costumbre que nos da seguridad. Entonces el ego prefiere decir, fue solo un sueño. Pero el alma insiste, y sueñas otra vez, y sientes otra vez. Y una parte de ti ya sabe, aunque aún no lo digas en voz alta. La verdadera señal no es el símbolo, es lo que despierta en ti. Es esa emoción que permanece después del sueño, esa sensación de haber estado en otro lugar, de haber recibido algo, de haber recordado algo que no sabías que habías olvidado. Esa es la verdadera señal, el eco interno que no se apaga. Por eso no necesitas entender todos tus sueños, solo necesitas estar presente con ellos, sentirlos, anotarlos, respirarlos, dejar que te hablen a su modo. Porque mientras más los niegas, más fuerza toman. Pero cuando los miras con respeto, comienzan a revelar un mapa, un diseño invisible que te guía de regreso a ti. Y así poco a poco, descubres que el universo no grita, susurra, que el alma no impone, propone, que las señales están ahí, no para cambiarte, sino para recordarte lo que ya eres, y que incluso mientras duermes, algo dentro de ti sigue despierto, escuchando, esperando, amándote en silencio. Hay un momento, justo antes de cerrar los ojos, en que todo se detiene. El ruido externo comienza a apagarse, las tareas del día se disuelven. El cuerpo, aún inquieto, busca una posición de descanso. Pero lo que realmente se prepara para ese viaje nocturno no es la mente, es el alma. Y en ese instante delicado, cuando la conciencia empieza a soltarse, algo sagrado puede suceder. Algo que, si es honrado, transforma la calidad del sueño y de la vida. Durante siglos, muchas tradiciones han considerado ese umbral, el paso del estado de vigilia al estado onírico, como una puerta vibracional, un espacio entre mundos donde la intención actúa como llave. Lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas profundamente justo antes de dormir, no se pierde, se siembra. Y esa semilla germina en el campo expandido de tu consciencia dormida. Por eso hay una práctica suave, simple, pero profundamente transformadora: preparar el terreno antes de soñar. No como un ritual complejo,
sino como un acto de presencia. 5 minutos de respiración consciente. No para relajarse solamente, sino para limpiar el campo mental, para hacer espacio, para soltar el día, para abrir el corazón. Respirar con lentitud, sintiendo el cuerpo. Inhalar como si te abrazaras, exhalar como si dejaras ir. No hay técnica perfecta, solo intención. Y en ese estado de quietud, pronunciar en silencio o en voz baja una frase, no como una orden, sino como una invitación amorosa. Esta noche recibo la verdad que mi alma necesita ver. No es una afirmación de control, no es una expectativa mágica, es un permiso para que lo inconsciente emerja con ternura, para que la sabiduría interna hable sin miedo. Muchos podrían pensar que es algo simbólico, sin efectos reales, pero la ciencia ha mostrado que la forma en que entramos al sueño condiciona la calidad del descanso y la actividad cerebral durante el ciclo REM, donde ocurren los sueños más vívidos. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para transformarse, se activa en esos estados de relajación profunda combinados con intención. No es esoterismo, es diseño neuroemocional. La intención clara antes de dormir prepara al sistema nervioso para entrar en coherencia. Y cuando hay coherencia, hay receptividad. Al lado de la cama, un cuaderno. No para escribir grandes relatos, basta con una palabra, un color, una sensación. Porque lo primero que se recuerda al despertar es lo más cercano a la raíz del sueño. Esa raíz es frágil, se evapora con rapidez, pero si es capturada con gentileza, se convierte en mapa, en mensaje, en pista vibracional. Muchos han descubierto verdades profundas al volver a leer esos apuntes semanas después. Sueños que no entendieron en el momento, pero que más tarde reflejaban decisiones, encuentros, rupturas, como si el alma ya supiera lo que el tiempo aún no había revelado. Porque el alma no ve en línea recta, el alma siente en espiral, no mide en horas, reconoce vibraciones. Y en esa espiral del dormir se te entrega una carta. Cada noche, una carta sin sobre, sin remitente, sin palabras, pero con una verdad vibracional que solo tú puedes reconocer. Es el universo hablándote en tu idioma más íntimo, uno que no aprendiste en libros, pero que llevas en la sangre. El idioma de los sueños, el idioma de lo no dicho. La mayoría de las personas nunca abren esa carta. La dejan debajo de la puerta, día tras día, año tras año. Y así el alma se vuelve tímida, no porque no quiera hablar, sino porque aprendió que no será escuchada. Pero cuando una noche decides detenerte, respirar, abrir el corazón y decir, estoy listo para ver, algo cambia. La carta se abre. Y lo que encuentras ahí no es una respuesta perfecta, es una dirección interna, una sensación de verdad, de claridad sin palabras, de alineación con algo más grande que tú. No es necesario entender todo, ni siquiera recordar cada sueño. Basta con tener la disposición de recibir, de estar presente, de permitir que el misterio te toque sin pedirle explicaciones. Porque lo que el alma pide antes de dormir no es que seas perfecto, solo pide que estés disponible, que abras un espacio, que la invites a entrar. Y cuando haces eso, cuando dejas una luz encendida dentro de ti, el universo responde, no con ruido, no con certezas, sino con un símbolo suave, con una imagen que permanece, con una emoción que te acompaña al despertar. Esa es la guía, esa es la señal, y muchas veces, esa es la única verdad que necesitas en ese momento. Cada noche, sin que lo notes, algo muy antiguo y sabio toca a tu puerta. No con golpes fuertes ni llamadas estridentes, sino con la sutileza de un susurro que a veces parece un simple sueño. Es como si el universo, en su lenguaje silencioso, te entregara una carta invisible. Una carta que guarda un mensaje para ti, un mensaje que solo puede ser leído desde el silencio interior. Imagina por un momento que cada noche, mientras el mundo duerme, ese cartero invisible deja bajo tu puerta una nota. Una nota que contiene una clave, un símbolo, una emoción que tu alma necesita recibir.
No es algo tangible ni una señal que puedas mostrar a otros. Es un tesoro escondido dentro de ti, esperando ser descubierto. Pero, ¿cuántas veces has despertado y esa carta ha quedado sin abrir? ¿Cuántas veces has sentido la urgencia de recordar un sueño solo para dejarlo escapar entre la rutina y el ruido? Este cartero no se cansa de esperar. No se frustra si ignora sus mensajes, no te juzga, simplemente sigue dejando la carta, noche tras noche, hasta que un día decidas detenerte, tomarla con cuidado y leerla con el corazón abierto. Porque la carta no es un conjunto de palabras, no es un enigma para resolver, es un espejo que refleja aquello que tu mente racional no puede alcanzar, tu verdad profunda. A veces, esa verdad se presenta en forma de una imagen recurrente que no entiendes, pero que te acompaña como un amigo silencioso. Otras veces, es una sensación tan intensa que parece atravesar el cuerpo, un recordatorio de que algo dentro de ti está listo para cambiar. Y otras veces, es un simple suspiro al despertar, un instante de paz o inquietud que no sabes explicar, pero que se siente vital. El cartero invisible nos habla desde un lugar que trasciende el tiempo y el espacio. Nos entrega pistas sobre quiénes somos realmente, sobre qué caminos estamos llamados a recorrer, sobre qué heridas necesitan ser sanadas y qué dones están esperando florecer. Para recibir ese mensaje es necesario un acto de valentía silenciosa, la disposición a escuchar sin juzgar, a sentir sin explicar, a confiar sin entender. En ese acto de abrir la carta se despliega una conexión que une cerebro, corazón y alma. Como ha enseñado el Dr. James Doty, cuando nos volvemos emocionalmente receptivos, activamos una sincronía interna que alinea nuestra mente consciente con la sabiduría del inconsciente. En ese instante, las señales dejan de ser fragmentos dispersos para convertirse en un mapa coherente, un camino que nos guía más allá del miedo y la confusión. El ego, por su parte, puede resistirse a abrir esa carta. Prefiere la seguridad de lo conocido, la comodidad del control, la certeza de la lógica, pero el alma no se conforma con eso. Busca expansión, autenticidad, profundidad. Busca despertar. Y el cartero invisible sabe que la transformación verdadera solo ocurre cuando permitimos que lo desconocido toque nuestra vida con suavidad y respeto. Así, cada sueño, cada imagen, cada sensación que persiste es una invitación a recordar, no a entender todo de inmediato, sino a cultivar la paciencia y la apertura necesarias para que la verdad interna emerja en su tiempo. Porque el mensaje del universo no es una orden ni una obligación, es un regalo que solo puede ser recibido con humildad y amor. Y si alguna vez sientes que la carta nunca llega, que el silencio es demasiado denso, recuerda que el cartero invisible está ahí, más allá del tiempo, más allá de tus dudas, esperando que un día decidas abrir esa puerta, porque cuando lo haces, descubres que ya sabías el próximo paso, solo necesitabas recordar. Esta es la magia sutil que sostiene la vida, la conexión invisible entre tú y el universo, la conversación eterna entre tu alma y el cosmos, un diálogo que ocurre en el lenguaje secreto de los sueños y las emociones, un diálogo que, si lo escuchas, puede cambiarlo todo. Y quizás, justo ahora, esa carta está en tus manos, esperando que leas con atención lo que tu alma ya está lista para recibir. Hay un momento, profundo y delicado, en que el alma decide hablar y el ego finalmente se detiene para escuchar. No sucede siempre, ni con ruido ni estruendo. Es un susurro que llega con paciencia, con calma, con ternura. Ese instante es la puerta hacia una nueva manera de entendernos, de habitar el cuerpo, de dialogar con la vida. Pero para entrar en esa puerta es necesario que aprendamos a silenciar el ruido interno, a bajar la intensidad del diálogo mental que, a veces, nos aleja de lo esencial. El Dr. James Doty ha señalado que cuando nos volvemos emocionalmente receptivos, cuando dejamos de resistirnos a lo que sentimos y permitimos que las emociones fluyan sin juicio, el inconsciente se alinea con el corazón. Ese alineamiento es una apertura real que transforma la percepción. Es el momento en que comenzamos a recibir guía, incluso en estados alterados de conciencia, como el sueño, la meditación o el silencio profundo. No se trata de creer sin evidencia, sino de experimentar con el cuerpo y la mente una conexión sutil que revela otra dimensión de nuestra existencia. Eckhart Tolle nos recuerda que la hora se manifiesta incluso cuando dormimos, porque el ser esencial no descansa. Es el ego el que se adormece con sus miedos, sus dudas, sus estructuras.
Y cuando ese ego se silencia, cuando no exige respuestas inmediatas ni controla la narrativa, el alma puede expresar su verdad en la forma que mejor sabe. Imágenes, sensaciones, símbolos que llegan en sueños o en momentos de quietud. Muchas veces, lo que experimentamos como miedo en un sueño no es más que la voz de la verdad pidiendo ser escuchada. La verdad no grita ni exige, simplemente insiste con suavidad hasta que le damos espacio. Por eso algunos sueños se repiten, se vuelven insistentes. No es para castigarnos o alarmarnos, sino para invitarnos a despertar del sueño del ego, de la separación, del ruido. En la experiencia cotidiana, cuando el ego se silencia, dejamos de buscar afuera lo que solo puede venir de adentro. Ya no perseguimos respuestas inmediatas ni validaciones externas. Abrimos espacio para la intuición, para la sabiduría que emerge cuando la mente se aquieta. Esa sabiduría no está fuera de ti, siempre estuvo dentro, escondida detrás de las capas del pensamiento constante, el miedo y la resistencia. Este es un camino que requiere valentía y ternura. Requiere que nos encontremos con nuestra sombra sin rechazo, que aceptemos las partes que nos incomodan, que permitamos que la tristeza, la duda, el miedo y el dolor sean compañeros de viaje y no enemigos a eliminar. Solo en esa aceptación profunda el alma puede hablar sin miedo y el ego puede descansar sin angustia. Cuando eso sucede, el universo responde con sincronías internas que no son coincidencias. Son señales sutiles, encuentros significativos, momentos de claridad que llegan cuando menos lo esperamos. El alma no nos habla con palabras concretas, sino con vibraciones que resuenan en nuestro cuerpo y corazón. Y si estamos atentos, si somos capaces de escuchar en silencio, esas vibraciones se convierten en guía. Por eso, si alguna vez sueñas algo que te estremece, que te provoca inquietud o emoción intensa, no lo reprimas ni lo descartes como un simple producto del estrés o la imaginación. Tal vez sea la verdad pidiendo entrar, suavemente, en tu conciencia. No como una exigencia, sino como una invitación amorosa para que camines con más autenticidad, con más presencia, con más claridad. El silencio interno, lejos de ser vacío, es un espacio lleno de vida y posibilidades. Es el lugar donde el alma y el cerebro se encuentran para crear una conciencia integrada, un puente entre la razón y la emoción, entre el cuerpo y el espíritu. En ese puente la manifestación no es una promesa milagrosa, ni una garantía inmediata. Es una transformación lenta, gentil, que nace de la coherencia interna y la intención consciente. Y cuando el ego se silencia, cuando finalmente escuchamos ese susurro del alma, la vida puede comenzar a cambiar. No porque el universo decida por nosotros, sino porque nuestra mente, nuestra vibración, se alinea con la verdad que ya habita en nosotros. Porque el universo no es un juez ni un árbitro. Es un espejo que refleja la frecuencia con la que nos sintonizamos. Quizás ahora mismo en el silencio de esta palabra, tu alma está susurrando. Y quizás tú solo necesites callar un poco más para escucharla, para permitir que ese susurro se convierta en guía. Porque al final, cuando el alma habla, el ego se silencia. Y en ese silencio, todo puede cambiar. Despertar cada mañana con un sentido de conexión no es algo que sucede por azar. Es el resultado delicado de pequeños actos conscientes que, repetidos en la quietud del día, comienzan a tejer un puente entre la mente, el corazón y el alma. Estos rituales no son fórmulas mágicas ni promesas de cambios inmediatos. Son invitaciones para regresar a ti mismo, para recordar quién eres más allá del ruido, más allá de las expectativas, más allá del miedo. Al abrir los ojos, antes de sumergirte en la vorágine cotidiana, existe un espacio breve, casi invisible, donde el silencio puede hacerse presente. Ese momento en que todavía está suspendido entre el sueño y la vigilia es sagrado. No te apresures. Respira. Siente el peso de tu cuerpo contra la cama, la temperatura del aire en tu piel, la pulsación suave del corazón. Permítete estar ahí, solo ahí, sin necesidad de actuar ni resolver. En esa pausa, escucha el eco de tus sueños, no con la mente, sino con el cuerpo. ¿Qué emociones permanecen? ¿Qué imágenes vuelven a ti? Este acto sencillo, casi imperceptible, es un primer ritual,
un gesto de amor hacia tu proceso interno. No se trata de recordar cada detalle del sueño ni de analizarlo frenéticamente. Se trata de dejar que lo que el alma susurró mientras dormías te toque con ternura, te revele su frecuencia, te abra una puerta hacia la verdad sentida. Más tarde en la mañana, dedica unos minutos a la respiración consciente, no para calmar la mente a la fuerza, sino para invitar al cuerpo a recordar su sabiduría. Respira profundo. Siente cómo el aire entra, cómo llena cada célula. Exhala despacio, liberando tensiones y pensamientos que ya no sirven. Hazlo como un acto de presencia, como un ritual de reprogramación interna. La neurociencia confirma que este simple acto fortalece las conexiones neuronales que sustentan la claridad, la calma y la intuición. Luego, en silencio, pronuncia una intención. No es una orden ni un deseo urgente, es una declaración suave pero firme de tu compromiso contigo mismo. Puede ser algo como, hoy elijo caminar desde mi verdad, o hoy escucho el susurro de mi alma. Lo importante no es la frase exacta, sino el acto de alinear tu mente con tu corazón, de invitar a que tu frecuencia interna se abra a lo que realmente importa. Durante el día, mantén una actitud de apertura amable hacia las sincronicidades y señales que el universo pone en tu camino. No busques desesperadamente ni interpretes cada evento, solo observa con curiosidad y gratitud. A veces, una palabra inesperada, una sonrisa, un encuentro casual, pueden ser la confirmación sutil que estabas esperando. El Ceremo, cuando está entrenado en presencia y apertura, aprende a reconocer esos patrones invisibles y a responder con sabiduría. Por la noche, antes de dormir, regresa a ese ritual de respiración consciente. Siéntate o acuéstate con la intención clara de abrir el canal para los sueños. Permite que tu mente se aquiete y que el cuerpo se relaje. Pronuncia nuevamente esa afirmación de apertura. Esta noche recibo la verdad que mi alma necesita ver. Deja que las palabras se disuelvan en el silencio interior. No esperes un sueño espectacular ni una revelación inmediata. Solo permite que el campo vibracional se prepare para recibir. Finalmente, ten siempre a mano un diario junto a la cama. No necesitas escribir páginas, solo lo que sea que recuerdes. Una palabra, una sensación, un color, una emoción. Esos fragmentos son la llave para conectar el sueño con la vigilia, para que la información que el alma entrega no se pierda en el olvido. Escribir no solo ayuda a retener, sino que también activa áreas cerebrales vinculadas a la reflexión, la integración y la intuición. Este conjunto de rituales crea un espacio seguro dentro de ti, un espacio donde el alma puede expresarse sin miedo, donde el ego puede descansar sin ansiedad y donde la mente puede hallar claridad sin prisas. No es un camino rápido ni fácil, pero es verdadero y profundo, y cada pequeño acto de presencia suma. Cada respiración consciente, cada intención pronunciada, cada palabra escrita te acerca más a tu esencia. Porque en ese viaje no se trata de cambiar quién eres, sino de recordar quién siempre has sido, de reconectar con la sabiduría que habita en ti desde siempre, con el silencio que no teme, con la luz que nunca se apaga. Y así, noche tras noche, sueño tras sueño, palabra tras palabra, te despiertas a una vida que tiene sentido, que tiene alma, que tiene verdad. Este es el regalo que el universo te ofrece cada día, una invitación constante a regresar a casa, a ese lugar sagrado donde la mente y el corazón dialogan, donde la ciencia y el espíritu se abrazan, donde tú puedes ser simplemente tú. Porque recordar quién eres no es un destino, es un ritual, un acto de amor, un camino hacia la plenitud. Vivimos en un mundo que nos enseña a buscar respuestas claras, a querer certezas inmediatas, a depender de señales externas que justifiquen nuestro camino. Pero la verdadera comunicación del universo no sucede a través de mensajes explícitos, ni de signos evidentes que puedan ser señalados a los demás. El universo, en su sabiduría profunda y sutil, se comunica con sincronías internas. Son esas coincidencias significativas que resuenan dentro de ti, esas pequeñas señales que, al cruzarse con tu estado emocional y mental,
se transforman en confirmaciones vivas de que estás en el camino correcto. Cuando estamos desconectados, ocupados en la lucha constante de la mente con el mundo, estas señales pueden pasar desapercibidas. Se confunden con casualidades, con distracciones, con ruido. Pero cuando aprendemos a sintonizar con nuestra frecuencia interna, cuando cultivamos presencia y apertura, esas sincronías empiezan a multiplicarse, a hacerse visibles y a resonar con mayor intensidad. Se vuelven como un lenguaje íntimo, una conversación silenciosa entre tu alma y el cosmos. El Dr. James Doty ha señalado que esta comunicación no es mágica ni aleatoria, es producto de la intención y de la coherencia interna. Cuando alineamos nuestra mente con nuestro corazón, cuando estamos emocionalmente receptivos y conscientes, creamos un campo vibracional que atrae la información necesaria para nuestro crecimiento y transformación. Es decir, no es el universo que decide por nosotros, sino nuestra propia mente y estado emocional los que responden y sintonizan con estas señales. La neurociencia ha descubierto que el cerebro no funciona aisladamente. Está conectado con el cuerpo, con el entorno y con un campo más amplio de información. Este campo, a veces llamado campo cuántico, está lleno de posibilidades y patrones que pueden ser captados por la mente abierta y el corazón tranquilo. Por eso, cuando experimentamos una sincronía, es como si nuestra mente inconsciente reconociera un patrón que nos guía hacia una nueva comprensión o una decisión significativa. Las sincronías pueden presentarse de múltiples formas: una conversación casual que responde a una pregunta que solo tú tenías, un libro que aparece justo cuando necesitas una enseñanza, un encuentro fortuito con alguien que trae un mensaje importante, una canción que toca tu corazón en el momento exacto, o incluso una serie de eventos aparentemente pequeños que, al observarlos con atención, forman un mosaico de sentido y propósito. El ego puede ser escéptico frente a estas señales, busca explicaciones racionales y a menudo intenta desacreditarlas para mantener la seguridad de lo conocido. Pero el alma, que opera desde un nivel más profundo, reconoce esas sincronías como un lenguaje amoroso, una forma en que el universo confirma que no estás solo, que tu camino tiene significado, que tu proceso está siendo acompañado. Aceptar estas señales internas requiere un salto de fe suave. No es cuestión de volverse místico ni de buscar milagros, sino de desarrollar una sensibilidad nueva, una disposición a abrir los sentidos más allá de lo evidente. Esto no significa que todo lo que pase sea una señal, sino que aprendemos a discernir con el corazón, a sentir qué vibración nos conecta con nuestra verdad más profunda. Cuando esa conexión ocurre, la vida se vuelve un tejido de encuentros y mensajes que iluminan el camino, que disuelven la incertidumbre, que ofrecen consuelo en medio del caos. Es un despertar que no siempre es estruendoso, sino una llamada silenciosa que crece en fuerza y claridad con cada paso consciente que damos. Por eso, si alguna vez te sientes perdido, cansado o desconectado, recuerda que el universo no te ha dejado solo. Sus señales están ahí, en los detalles, en los silencios, en las coincidencias que apenas percibes. Solo necesitas pausar, respirar, mirar hacia adentro y permitir que esas sincronías internas hablen en el lenguaje del alma. En ese momento, la vida comienza a mostrar un sentido más profundo, y tú, sin necesidad de palabras, comienzas a entender que estás siendo guiado desde lo más hondo de tus... A menudo cuando pensamos en cambios profundos, imaginamos momentos dramáticos, rupturas abruptas, transformaciones espectaculares. Sin embargo, la verdadera transformación muchas veces ocurre en la quietud, en ese despertar sutil que no hace ruido, pero que cambia todo desde adentro. No es un evento que podamos señalar en el calendario, ni una conquista que pueda ser celebrada con palabras grandiosas. Es un movimiento interno, silencioso, que va permeando cada fibra de nuestro ser. Tal vez hayas sentido esa sutil inquietud en medio de la rutina, esa sensación indefinida de que algo dentro de ti está despertando, aunque no sabes qué es ni hacia dónde te conduce. Ese despertar no es un llamado urgente ni un mandato. Es una invitación amorosa, una suave insistencia que el alma hace para que comiences a escucharte de verdad, para que reconectes con tu esencia más profunda. El Dr. James Doty nos recuerda que el universo no decide por nosotros. Somos nosotros quienes a través de nuestra mente y emociones elegimos abrirnos a esa guía sutil. Cuando permitimos que la intención consciente se alinee con el deseo genuino del corazón, creamos las condiciones para que el despertar ocurra de manera natural, sin forzar, sin expectativas. Este despertar sutil puede manifestarse en un cambio en la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo.
Tal vez empiezas a notar que las preocupaciones pierden peso, que las pequeñas victorias tienen un sabor diferente, que la paciencia se vuelve más fácil de encontrar. Son señales de que algo ha cambiado, aunque el exterior permanezca igual. Porque el verdadero cambio comienza en el interior, en la frecuencia vibracional con la que habitamos nuestra experiencia. Muchas personas buscan respuestas fuera de sí, sin darse cuenta de que el poder transformador reside en la conciencia con la que viven cada instante. El despertar sutil no es una meta lejana, sino un proceso cotidiano de estar presente, de reconocer las emociones sin juicio, de abrazar la imperfección con compasión. Es en ese espacio donde la vida se revela con mayor claridad y sentido. En ese despertar, la espiritualidad deja de ser un concepto abstracto o una doctrina para convertirse en una práctica viva. No es necesario realizar grandes rituales ni apartarse del mundo. Basta con pequeños actos de presencia y amor propio. Una respiración consciente, una pausa para agradecer, una mirada sincera hacia lo que se siente en el cuerpo. Estos actos cotidianos son la base sobre la cual se construye una transformación real y sostenible. La neurociencia también nos muestra que el cerebro es capaz de cambiar y adaptarse en cualquier momento de la vida, y que estas modificaciones internas se reflejan en la manera en que percibimos el mundo. Así, el despertar sutil es también un proceso biológico, un redescubrimiento de la capacidad innata que todos tenemos para sanar y crecer. Y cuando este despertar empieza a darse, incluso los sueños cobran un nuevo significado. Ya no son solo mensajes dispersos, sino fragmentos de un lenguaje interno que te invita a avanzar. La repetición de ciertos símbolos, la persistencia de ciertas emociones, la presencia de sincronías. Todo empieza a formar un patrón que puedes comenzar a comprender desde una nueva mirada. Una mirada que no juzga, sino que acepta. Este cambio no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, humildad y confianza. Paciencia para respetar los tiempos del alma. Humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas. Confianza para saber que, aunque no veamos el camino completo, cada paso nos lleva hacia una mayor integración y plenitud. Quizá lo que necesitas no es más información ni más explicaciones. Quizá lo que necesitas es permitirte ese despertar sutil, ese espacio de escucha y apertura donde la verdad de tu ser pueda manifestarse sin miedo. Porque cuando esto ocurre, aunque nada externo parezca haber cambiado, todo cambia. Y ese cambio es el que verdaderamente transforma la vida.